nombre es Cristian y vamos a poner de la terapéutica. Buenos días, compañeros, mi nombre es Samuel. Bueno, para empezar, ¿alguien sabe qué es terapéutica quirúrgica? Bueno, la terapéutica quirúrgica es una rama de la medicina que utiliza procedimientos quirúrgicos, ya sea para prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. También puede tratar lesiones o alteraciones del cuerpo mediante operaciones realizadas por un cirujano. En simples palabras, se podría decir que es el tratamiento de las enfermedades mediante cirugía. Bien, vamos a entrar a lo que son los métodos de intervención. Aquí vamos a hablar acerca de las maniobras. Primero vamos a hablar acerca de las maniobras manuales incruentes. Prácticamente son los que no se realiza una extracción de tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se realiza ningún corte, ninguna apertura del tejido. Como por ejemplo tenemos lo que es la reducción manual de luxaciones articulares, obstetricia versión externa e interna. Luego ya vamos a hablar acerca de las maniobras instrumentales, donde primero vamos a hablar acerca de las maniobras incruentas. Que esta en sí nos habla de que se realiza con el objetivo de diagnóstico y exploración, con instrumentos ópticos como un endoscopio. Podemos tener el ejemplo de la visualización del esófago, el estómago, el duodeno y el colon. Como pueden ver, aquí se muestra la estructura interna del estómago, podemos ver el fundus, la cara anterior y todo eso. Luego tenemos lo que son las maniobras cruentas, que son ya las operaciones quirúrgicas, como por ejemplo tenemos la exeresis de Nebo, que es en simples palabras quitarse el lunar prácticamente, el drenaje de los abscesos que se pueden realizar en lo que es en la paracentesis o en las parasitis. Tenemos también lo que es la colecistectomía, que es la extracción de la vesícula biliar. Bien, vamos a hablar acerca de eso. Gabriel, ¿no? Sí. Gabriel, no sé si hasta acá hay preguntas, chicos. No hay. Porque es importante que esté claro. Puedo leer en el examen ahora. Mencione, por ejemplo, de maniobra incruenta, de maniobra cruenta. La cirugía, la colecistectomía laparoscópica se da una maniobra cruenta o incruenta. Creo que la colecistectomía laparoscópica, evidentemente, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar, porque hoy en día se puede confundir la videoendoscopía y la laparoscopía, ¿no? Entonces uno puede decir la colecistectomía convencional es una maniobra cruenta y la colecistectomía laparoscópica puede decir uno es una maniobra incruenta. No, los dos son maniobras cruentas. Solamente la diferencia entre uno es convencional y el otro es laparoscópico. Entonces, las dos son cruentas. Entonces, es fundamental diferenciar, por ejemplo, una anoscopia, ese es incruento, ¿no? Al revisar, no ver una hemorroide, una fluxión hemorroidal, agarras una anoscopia, esa es una maniobra incruenta. No está asociada. Actualmente existe el colonoscopio. Entonces es otra maniobra incruenta. O hacer una otoscopía, una rinoscopía, una esofagoscopía, una endoscopía, una gastroscopía. Todos son maniobras incruentas. Eso es fundamental que sepan diferenciar jóvenes. Sin embargo, bueno, claro, es una ciencia, rama de la medicina, ¿no? Que estudia el acto quirúrgico como tal. Claro, se define con 2 o 3 palabras, pero sin embargo, esas 3 palabras son un conjunto, digamos, de recomendaciones, como decía William Stewart Haskell. Él decía bajo, digamos, la incisión delicada, ¿no? De manos expertas, ¿no? La buena hemostasia, ¿no? Estados de exploración rápida de un paciente que va a quitar complicaciones como infecciones, ¿no? Principalmente hemorragias, habla de hemostasia positiva, en ese entonces ya definía
veces, o sea, el cirujano tiene que ser así tan delicado. Alguna vez alguien me tocó mis manos, usted tiene manos de señorito, no tiene que ser todo, no cagadas. Algunas veces siempre les digo, cuando algunas veces se para una mujer, algunas mujeres también son top, uno piensa que la mayoría de las mujeres son delicadas, ¿verdad? Justamente, bueno, tenemos ese concepto de las mujeres, de que todas son delicaditas, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Pensamos que el varón es más torpe que la mujer, no. También yo veo en la práctica que la mujer también puede ser torpe. Entonces yo siempre les digo a los ayudantes, ya sean mujeres o varones, ayudar como si fuera tu familiar, ¿no? Porque mucho depende de eso. Anejo al ayudante que tenemos, que van a conocer esta tarde, los que van a ir a la serie. Es mi alumno, mi ex alumno del curso, pero maneja bien. No, le digo, ya terminó la cirugía, no sé qué teníamos que hacer hemostasia, pisar el pedal del derecho bisturí. No, pues, y al pisar lesionamos la arteria epigástica. Hemos tardado más que la cirugía, porque tenemos que resolver la hemorragia, ¿no? Entonces, por eso es que, claro, yo sin pensar, como ya tantos años ayudado, uno dice, lo ha pisado, todo pesa, ¿no? Que no lo ha querido bajar, sacar su pie, pero son maniobras delicadas, uno pisa, suelta, entonces ya, ¿no? Ustedes van a ver cómo vamos a operar, entonces el derecho bisturí, imaginad, están ahí, la vesícula está en relación con el hígado, está relacionado con el colon derecho, el ángulo hepático, está el duodeno ahí al lado, está la arteria hepática. Entonces uno puede lesionar fácilmente. Entonces, eso, tenía razón William Stewart Haskell, ¿no? Bajo las maniobras delicadas, ¿no? Se evita complicaciones, ¿no? Entonces, fundamental. Vamos, continuaremos. ¿Te sirve? No te sirve. ¿Está con esto, sí? Bien. Continuamos con lo que son los tiempos quirúrgicos. Aquí vamos a decir que toda intervención quirúrgica vamos a tener tres tiempos muy importantes. El primero es la diálisis de los tejidos. La segunda es la operación propiamente dicha y la tercera son la síntesis de los tejidos. Y algo importante que recalcar aquí es que el primer y el tercer tiempo están usualmente estandarizados, que siempre siguen normas en general y están bien definidas. En cambio, el segundo tiempo puede variar, por decirlo, según la enfermedad del paciente o sin la habilidad del cirujano. Y también, claro, que las diferentes maniobras quirúrgicas reciben denominaciones específicas mediante sufijo. Aquí vamos a hablar acerca de las maniobras, el tipo y el ejemplo. Antes de entrar a eso, es fundamental los tiempos quirúrgicos, chicos. ¿Saben por qué? Porque uno de esas maneras se da cuenta, se ya sabe, ¿no? En qué tiempo, digamos, cuánto tiempo es. Porque siempre van a preguntar, lo primero, hasta vos vas a preguntar cuánto va a durar la cirugía. Lo primero que preguntan, familiares, pasa, ¿y cuánto va a quedar salud? Entonces, uno ya sabe, el primer tiempo y el tercer tiempo, que es el abordaje o la exéresis, que es el primer tiempo, y el tercer tiempo es la síntesis, casi es el mismo tiempo. Entonces, más o menos, no tenemos por qué tardar, ¿no? No tenemos por qué tardar, no hay por qué perder tiempo, a no ser que, digamos, tengamos algunos imprevistos. Entonces uno dice, bueno, 15 minutos de abordaje, 15 minutos de síntesis, entonces puede tener 30 minutos. A ello aumentar dependerá si es un apéndice, por eso dice que no sabemos, ¿no? El segundo tiempo, que es, digamos, la operación propiamente dicha, cuánto puede durar, si es una vesícula, un colon, normalmente una vesícula dura 1 hora. La última cirugía que hemos ido a hacer a los años con algunos estudiantes era una colecistitis de contrafregada. Apenas hemos sacado.
hemos tenido cada 2 horas, entre todos, ¿no? O sea, entre los 3 tiempos. Entonces uno no puede decir a las familias cuánto tiempo más o menos. Hay un término medio de una cirugía mediana, por ejemplo, ¿qué es lo que más se opera una vesícula, una apéndice? Puede durar entre 1 hora y media y 2 horas, ¿no? Para que ustedes un poco ya. Pero un colon, por ejemplo, también dura ese tiempo, depende también de la capacidad de resolución que tiene el cirujano, ¿no? El cirujano más moderno todavía va a estar menos experto, el cirujano más viejo, más experto, se las sabe todas. No en mal sentido, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? No, pues así no haces, ¿no? La práctica hace al maestro, ¿no veo? No. Por eso quiero que ustedes practiquen, ¿no? Si hacen 10 historias clínicas nunca se van a olvidar. Si ustedes me dicen, bueno, queremos hacer 10 historias, hacerlo. ¿No veo o no? Vamos, es lo más importante que ustedes tienen que aprender hoy. Vamos. Bueno, vamos a hablar acerca de la maniobra, el sufijo y el ejemplo. En la maniobra tenemos la incisión, el sufijo que se comía, por ejemplo tenemos la laparotomía, incisión del abocamiento del órgano al exterior, ostomía y colostomía. Punción, síntesis, coracosíntesis. Sutura, igualografía, herniografía, extirpación, ectomía, colecistectomía, unión de los órganos normalmente separados, anastomosis, endoanastomosis, operaciones plásticas, plastia, rinoplastia, operaciones que mantienen un órgano en situación determinada, pexias, espexia. Operaciones que inmovilizan órganos, tenemos rodesis, artrodesis, liberación de adherencias, lisis, ejemplo la pleurolisis, determinación de recurso de líquidos o materias orgánicas, stasia o hemostasia, examen visual de un órgano, scopía, por ejemplo tenemos la nefroscopía. ¿Qué se llamaría la punción del abdomen? David. Toracoscopía. No, toracocéntesis. Pero eso es el tórax, la punción del tórax, que está poniendo como ejemplo. Pero si hablamos ya de la punción del abdomen, ¿alguien sabe ustedes? ¿Vos? Doctor, es la parasíntesis. Paracentesis, claro, paracentesis se llama. Entonces, esto es como ejemplo, ¿sabes? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varios sufijos, ¿no? O sea, son ya términos médicos, a partir de eso, ¿qué se llama? Lo más frecuente que hacen los médicos generales, sacar una uña. Aquí está o no. ¿Qué se llamaría sacar una uña? La omnisectomía se llama. Cortar una uña. Allá dice incisión, tomía. Entonces hacer juegos, ¿no? Claro, hacer uña. Si sacar toda una uña se llama omnisectomía, estirpar una uña. Cortar, porque muy frecuentes, al menos yo en el seguro veía estudiantes cada día con uña encarnada. ¿No ves la patología frecuente de los estudiantes de uña encarnada? ¿No? Entonces son patologías que ustedes van a manejar, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Pues, ¿qué procedimiento hemos hecho? ¿Que de interno no sepas? ¿No ven? Se llama onicotomía, si hay incisión corte, claro, onicotomía, sacar un pedacito de uña, porque algunas veces lo que más haces es una onicotomía para, ¿no? ¿Por qué? Porque estás cortándole esa parte nomás de donde está, ¿no? Encarnada la uña. Entonces son términos que ya tienen aquí. Va a haber preguntas que saben por si acaso, claro.
ese pues, que vengamos aquí a la clase avancemos. No sé si tienen alguna duda. Por ahí, ahora, por ejemplo, no callan para siempre. ¿No ven? Julio. Julio, a la clase. Pero es bueno que vengan, en serio, pues. No veo que ustedes se dan cuenta, vamos a la clase, siempre aprendemos algo. Siempre se aprende. El hospital ya les es un libro abierto al paciente para aprender medicina. Ayer hemos ido a ver una colostomía, claro, no la hemos querido descubrir. Hemos visto un drenaje que está dentro digamos, la asignatura, dentro del plan. Hemos ido a ver, estaba con sonda vesical, el paciente, ¿no? Su drenaje, ¿ve? Entonces, uno ya sabe, ¿no? Entonces, nunca se olvida, pues. La colostomía, a ver, ¿qué colostomía? Ahí lo ven. Incisión de ahorcamiento del órgano al exterior, colostomía, ejemplo, colostomía. ¿Qué se llamaría si vos haces un abocamiento al exterior del yeyuno? De ileostomía, de ileostomía, así de facilito. Van a hacer en su examen, porque va a ser pregunta de examen, ¿no? Así de fácil va a ser. ¿Qué más saber? ¿Qué es pleurolisis? ¿Qué se llamaría? No me estas cosas hay que aprovechar para aprender. ¿Qué se llamaría la liberación? Si vos liberas adherencias en el abdomen, porque ahí dice liberación de adherencias, pero eso es para la pleurolisis, ¿no? Liberación de adherencias de la pleura. ¿Qué se llamaría si vos vas a liberar adherencias en la cavidad peritoneal? Abdomen. Peritoneolisis. Solamente se llama adherenciolisis. Claro, un término general que puede ser. Se procede, porque tienes que describir el término. Se procede a la adherenciolisis, ¿no? Claro, tienes que describir, claro, dónde están las adherencias, porque las adherencias pueden estar, digamos, de intestino delgado a peritoneo parietal, o pueden estar interasas, o pueden estar las adherencias del hígado o del epíplomo a la vesícula, o las adherencias pueden estar del epíplomo al hígado. O sea, entonces uno dice adherenciolisis, ¿no? Entonces, pero primero describe qué hay adherencias, ¿no? Entonces, y bueno, y así ir ya jugando con estos términos, chicos. En su momento, a ver qué había sido dispexia también, qué había sido, a ver. ¿Qué se llamaría? Seguimos. Al siguiente diapositiva, vamos a avanzar, ¿no ven? Entonces no, todavía. Seguimos, antes. Es que había dos diapositivas que yo les mandé. No puedo conocer en mis diapositivas, hay dos. ¿Cómo estaba completo? Después de este no hay otro, ¿no? Yo tengo una diapositiva más con término. ¿Qué se llamaría si vos haces una punción del fondo saco de tubos? ¿Quién va a responder? ¿Qué se llamaría? Porque antes se funcionaba muy frecuentemente el fondo saco de tubos. Puede ser pregunta de examen, no siempre aquí de la diapositiva, ¿no? Claro. Entonces, puede ser pregunta. No, así que tampoco vayan a las diapositivas solamente a estudiarlo. Por ahí se me ocurre que se llama la función del concepto de todo. Los intereses tienes que poner así como una palabrita y ya tienes un punto, ¿no ven? Vamos. Aquí tenemos las imágenes de los distintos procedimientos de la tesis.
alopecia y pleurólisis. Continuando, vamos a hablar de la diéresis, que en sí es cuando el cirujano genera una vía de acceso hacia los tejidos. Para esto es la abertura de los planos anatómicos y hay dos formas, que es la diéresis propiamente dicha y la divulsión. Que la diéresis propiamente dicha en vena centrífuga, donde se hace en sí un corte desde interior hacia exterior, y para esto se lo realiza con un bisturí o en sí con las tijeras, con un instrumental que guía la diéresis, que son llamados los conductores. Tenemos dos, que son los manuales, y el manual y el instrumental. El manual se realiza con los dedos, que es el índice y el medio, y en medio de estos se pone el elemento para realizar la diéresis. Y ya con el instrumental se lo realiza, como bien lo dice, con un instrumento, que en este caso mayormente se utiliza la sonda canalada. Y aquí, como ejemplos, se puede ver en la primera imagen, están los dedos y en medio de los dos dedos está, entonces en sí ya la tijera o en sí el bisturí, y ya en el conductor instrumental con la sonda canalada. Continuando, se efectúan dos maniobras, que tenemos la punción y la incisión. Respecto a la punción puede servir para dos cosas en sí, para diagnóstico e incluso para tratamiento. En donde para el diagnóstico puede ser un abdomen agudo o en casos de derrames pleurales, esto con el fin de ver si el líquido es purulento o de qué contextura sería el líquido presente. Después en el terapéutica se usa para el tratamiento, es en sí donde se aplican las inyecciones. Ya sea por vía intradérmica, parenteral, intramuscular, endovenosa, intraarticular. La incisión es la apertura ya bien dicha de los planos anatómicos para llegar a ese tejido, o incluso también la apertura de los tejidos. Esto con el fin de una intervención quirúrgica. Para esto tenemos dos reglas, que es una en relación con el cirujano, que va a ser que puede realizar las incisiones horizontales, o que es de derecha a izquierda, y las verticales o oblicuas, que se efectúa de lo proximal a lo distal. En relación al paciente, la incisión debe seguir una orientación paralela al eje del miembro y a la disposición de los vasos sanguíneos. La segunda regla, que es se aplica la tensión de la piel, esto para que no, al momento de la incisión, no se desvíe el bisturí y siga un trayecto correcto. Esto más que todo se lo hace, si el cirujano es diestro, entonces con la mano izquierda, con los dedos
para la incisión se puede seguir ciertas líneas, que en esta tenemos las líneas del lana, que siguen la dirección de las fibras elásticas. Esto con el fin que debe ser realizada paralela a estas líneas para así lograr una mejor cicatrización después de la incisión. Luego tenemos las líneas de Grice, que en sí son las líneas de contracción muscular, o en otras palabras, son las líneas de expresión, más que todo. Ya tenemos el pliegue frontal, el naso labiocraniano o incluso esto de los párpados. Hasta aquí no sé si hay preguntas solo. Estaba hablando su compañero del primer tiempo, ¿no? La terapeuta quirúrgica, en este caso del abordaje. ¿Cómo vas a hacer el abordaje? Un cirujano, pues, el abordaje generalmente puede ser escalpelo, en este caso el bisturí, ya sea manual de hacer lo que se hace. Y puede utilizar, bueno, de acuerdo a mejor aprendí, ¿no? Como dice, el bisturí eléctrico también puede servir para hacer la incisión, no solamente el bisturí eléctrico sirve para hacer el espacio, aunque yo personalmente utilizo siempre, ¿no? Porque considero que el electro cauterio puede dejar una cicatriz peligrosa. Porque ¿qué es lo que generalmente pregunto a un paciente? Antes, cuando no había la paroscópica, ¿cómo va a quedar? Esa es una otra preocupación de los pacientes, ¿no? ¿Cómo va a quedar mi herida? Quiero una herida estética. Yo no soy cirujano plástico, soy cirujano general. No quisiera que mi herida quede feo. Esa es la pregunta que un paciente se hacía. Y, lógicamente, yo he visto dentro de mi formación, ¿no?, de que algunos pacientes iban, había un profesor mío que me gustaba hacer ejercicios. Nosotros íbamos el doctor opera con heridas chiquitas, ¿no?, cuando hacíamos cirugía convencional. Entonces, yo buscaba mucho, porque hacía heridas chiquitas. Pero, conclusión, claro, pienso que yo también voy a hacer chiquitas, así voy a tener más clientes, ¿no?, más pacientes. No es tanto así. El cirujano tiene que sentirse en hacer la abordaje, en este caso, la incisión, ¿no?, cómodo. Tiene que tener un buen campo quirúrgico. Y el otro extremo era, ¿no?, lo que mis profesores decían, a grandes cirujanos, grandes incisiones, ¿no? Claro. Entonces no hay ningún extremo es bueno. ¿Por qué les digo, jóvenes? Que cuanto más herida pequeña haces, el campo quirúrgico es dificultoso. O sea, es fácil hacer el primer tiempo, el segundo tiempo, para un cirujano que está entrenado. Pero la operación propiamente no es tan fácil. Uno no sabe cómo va a ser el abordaje para extirpar esa obra que está entrenado. Entonces, cuanto más herida chiquita, ¿y quiénes sufrían? Los ayudantes. Porque si vos no le ayudabas bien a ese cirujano que ha hecho herida pequeña, ¿no?, que recibías, ¿no?, te ceñías, ya, separame bien, pero no veo. Y al final salíamos así, temblando, tan cansados, pues no tanto separar, ¿no? Entonces son aspectos que uno tiene que analizar, ver, decir, bueno, gracias a Dios ahora la cirugía laparoscópica, no, pues nada más te dice, andar a donde fulano a votar para hacer una herida chiquita, porque sabemos que no hay heridas, ¿no? Y si hay heridas, bueno, desaparecen eso, ¿no? Entonces esa es la ventaja, ¿no? Para nosotros, ¿no?, incisión es también colocar una guía, como ha dicho, colocar una inyección intramuscular endovenosa, ¿no? Todo
eso es, es una incisión por punción. Son técnicas que uno tiene que saber. ¿No? Hay dentro de la práctica, ustedes van a ir, uno por uno va a colocar suelos, van a traer su material, entre ustedes van a colocar. Claro, ¿no? Grave que el estudiante no se va a hacer una vía periférica porque está, ¿no? Es grave que un estudiante no se pase una vía periférica, chicos. Pues hay que enseñar, sino para que nos venía que esto. Bueno, entonces, la otra técnica, lo hemos dicho, es la incisión y la revolución son los dos procedimientos que puede utilizar el cirujano, ¿no? Entonces, para extirpar un órgano, ¿no? Vamos, revolución. La dimensión mayormente utilizada en las patologías. En esta no va a haber un sangrado excesivo, sino disminuido. No va a producir hemorragias, tanto como la incisión. En esta, otra, en la anterior. Un claro ejemplo tenemos la incisión de McBool, donde se usa la pinza Kelly o tijeras, que luego se van introduciendo. Se introduce cerrando la pinza haciendo función roja. En la interficie intervascular se hace un ojal, luego se abren las ramas, se agranda con movimientos de vaivén, luego se introduce el separador de Farabeu. Así se agranda la diástasis en la medida adecuada. ¿Está claro o no la divulgación? Que la incisión en sí va a haber un sangrado mayor, así la clave donde va a haber un corte, unas armas, por así decirlo. Y en esta ya es a través de que no va a haber un sangrado aumentado, sino una disminución de la hemorragia en sí. Esto a través de La pregunta que hace, sí o sí tiene que ver. Pues vamos a preguntar, a ver, diferencia, no voy a ayer con obstrucción, ya, perfecto, obstrucción, volvo, ¿qué es fecaloma? Diferenciado, no voy a ayer al interno. Lo mismo es esto, diferenciando qué, divulsión, incisión. En divulsión, por ejemplo, vi que estaban sacando una tumoración y tipo abrían con la tijera así, abrían hacia abajo, sacando todo encapsuladito. Y eso decían que estaba muy divulsión. Lógicamente, la divulsión es para tejidos blandos, principalmente para músculos, ¿ya? Donde vos tratas de evitar de lesionar, porque no te olvides que, o también puede ser para tejido celular, para quistes en cápsulas, vos encuentras el plano de clivaje, entonces con la sonda, mejor dicho, con la Kelly, vos puedes divulsionar, ¿no? Sin realizar corte. Entonces se va liberando, ¿no? Si es laxo el tejido, se va liberando. Incluso hasta, vos puedes, no solamente puedes hacer la divulsión con un instrumento, hasta incluso puedes divulsionar con tu mano, ¿no ves? Claro, con mano fácilmente divulsionas, ¿no? Eso se llama divulsión, donde no va a haber, claro, tienes razón, pero en piel no vas a divulsionar, difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como ejemplo, quería decir acá, lo que vos dices, tu ejemplo sirve, ¿no? Sirve. Por ejemplo, un quiste sebáceo. Nosotros hacemos la incisión de piel y después el resto
en divulsión, ¿no? Retiramos al quiste sebáceo. En este caso, por ejemplo, una apendicitis que hace incisión de Marburg, dice, es una incisión oblicua, ¿no ves? La incisión de Marburg. Vos haces la incisión hasta llegar a la aponeurosis, haces la incisión. Abres la aponeurosis, incluso puedes abrir con tijera todavía. Y ya, una vez que encuentres el plano muscular, vos colocas una quele o una tijera mismo, abres al músculo. ¿Qué músculo está en la región? Oblicuo mayor, oblicuo menor, entonces vos abres y metes unos separadores ahí, los farabeos. Entonces vos divulsionas con eso, ya no le cortas al músculo, ¿no? A eso se llama divulsión. Tiene que haber, ¿no? O sea, esa diferencia, ¿no? Lo que vos dices también es un ejemplo de divulsión. Vamos, tienes, mira, ¿qué te llamas? Vos, tienes que venir leyendo, ¿no? Claro, tienes que dar respuesta aquí. ¿Qué diferencia? Claro, tienes razón. No tienes que saber diferenciar, ¿no? Por ejemplo, me estaba olvidando antes de pasar a la por ejemplo, maniobras incruentas, reducir una luxación, ¿no? Una versión, aunque ahora ya no hacen versión interna, versión externa de la posición de la presentación de los embarazos. Pero generalmente las incruentas hacen una reducción de hombro, una reducción de nariz, una reducción. Son maniobras incruentas que hacen, ¿no? Entonces, uno ya tiene que saber qué le van a hacer, ¿no? Le vamos a ver, continuamos un tema más. Yo, Cristian, vamos. ya, bueno, continuando, como estaba diciendo ya el doctor, las características de lo que es la ejecución va a ser no cortar directamente, va a seguir lo que son los planos naturales. Esto va a causar lo que es un menor trauma a separar lo que son las fibras anatómicas. Los instrumentos mayormente que se utilizan van a ser lo que son el uso del cirujano, las pinzas, las tijeras cerradas o del conjunta roma, las pinzas Kelly, también puede haber lo que es la disección con gasas y lo que son, como acabo de decir, los separadores, pero con una punta roma. Hay dos tipos que son la difusión digital y la difusión con instrumental. Continuando, tenemos lo que son los instrumentos de diálisis. ¿Qué instrumentos se utilizan para realizar esta técnica? Mayormente se utilizan lo que son bisturí, que va a ser el principal instrumento que se usa. Como ya anteriormente los grupos ya han expuesto, se va a tener lo que es las partes del mango y de la hoja. Aquí lo que es el mango 10 va a ser para lo que son incisiones amplias, lo que es el número 11 para lo que son punciones, el 15 para hacer cortes pequeños y delicados, y el 20 para lo que es mayormente se utiliza para lo que es una cirugía de abdomen. Después tenemos lo que son las tijeras quirúrgicas. Va a servir lo que es para cortar y desecar lo que es los tejidos, como ser. Y se tienen existen dos tipos, como ser el mayo y el de parabeno. Después tenemos lo que es el instrumental de diálisis, cirugía laparoscópica. Tenemos el tocar, tenemos las tijeras laparoscópicas, el hook o gancho monopolar. Después tenemos lo que son las pinzas de Maillard, y luego lo que es la ultracisión o bisturí armónico. Formas de tomar el bisturí. Existen lo que son tres formas mayormente comunes que se toman con que se puede tomar el bisturí, como ser el primero la toma de lápiz, también llamada lo que es la prevención de precisión. ¿Cómo se debe sostener? Fácil, como si fuera
estuviéramos escribiendo, lo que es entre el pulgar, el índice y el dedo medio. Presentan lo que son las características, una mayor, al tener esto lo que es, al tomar lo que es el bisturí de esta forma, vamos a tener lo que es una mayor precisión, movimientos cortos, los cortes van a ser delicados. ¿Y en qué cirugías mayormente se utilizan? Se utilizan lo que es en cirugía plástica, vascular, oftalmología y en cortes pequeños, como se puede decir. Un ejemplo puede ser la extirpación de lo que es un lunar en la cara. Luego tenemos lo que es todo el tipo de cuchillo, una toma de cuchillo de mesa, perdón. También llamada lo que es la presión palmar. Se sostiene lo que es de forma desde el mango completamente como si fuera un cuchillo. Se caracteriza porque vamos a ejercer una mayor fuerza, los cortes van a ser largos y profundos y una mayor estabilidad. ¿Cuándo se utiliza? Se va a utilizar lo que son en laparotomías, en cirugías de abdomen y en incisiones muy grandes. Un ejemplo puede ser en una cesárea. Bisturí va a tomar lo que es el cuchillo para abrir lo que es la piel del tejido subcutáneo. Esto es tomando en cuenta lo que hace rato mi compañero estaba diciendo, vamos a ver las líneas de Langer. Después tenemos otro que es el arco de violín. Esto se va a tomar como de forma ligera, extendida, permitiendo que los movimientos sean amplios y suaves. Va a caracterizar lo que son cortes largos, superficiales y movimientos continuos. ¿Cuándo se va a utilizar? Se va a utilizar lo que son incisiones torácicas, en lo que es una cirugía plástica, cortes extensos superficiales y un ejemplo puede ser lo que es en la cirugía de tórax, una trasotomía. Después tenemos lo que son otras formas, pero ya no son muy comunes, como ser la que es de forma invertida, que se va a sostener lo que es el bisturí con la hoja orientada lo que es hacia arriba. Va a ser útil lo que son para llegar a zonas muy difíciles, así también como para permitir lo que son cortes dirigidos hacia arriba. Sus usos van a ser lo que son en cavidades profundas, en lo que es la cirugía oral y en lo que es la disección especial. Un ejemplo va a ser la disección profunda de la cavidad bucal. Como hemos dicho, una cirugía oral. Después tenemos lo que es la técnica de garfio. Esto es con los dedos flexionados formando una especie de gancho hacia nosotros. Aquí lo pueden ver, de aquí. Permitiendo traccionar lo que es hacia lo que es al cirujano. Va a presentar las características de un mayor control en lo que son espacios reducidos, cortes cortos y precisos, un mejor manejo de lo que es la profundidad y se va a utilizar lo que es en cirugías profundas, igualmente de cavidad oral, disección fina, en lo que es una cirugía plástica y en pequeñas incisiones controladas. Sacamos hacia otra pregunta. Bueno, tal vez aclarar una aclaración es importante que usted sepa diferenciar las líneas de la antigua y las líneas de CRES exclusivamente es para acá, para los críticos, para los críticos opiniones, ¿no? Exclusivamente para eso. Mientras que las líneas de Langer se utilizan todo. ¿No? Cuanto más respetes las líneas de Langer, significa más Después, bueno, lo que han sido las diferentes formas de tomar. También nosotros vamos a hacer una
ese algo de elementos, pues tienes que estar seguro. Porque no trabajes a abordar una especie de escenarios intratornales. Entonces, para eso incluso hay una especie en forma de lápiz. Apoya este dedo, sirve como colchón para que vos no descubres solo. Entonces, vamos a hacer una práctica. Si no hay más preguntas, la clase